Ahora sí. Ahora sí. Se ve, todos lo ven. Y se ve correctamente. El resto puede participar desde el chat. Perfecto. Bien, bien. Bueno, nos toca un tema bastante interesante que ha sido muy afectado, como tantas otras variables de nuestra economía, por el modelo económico de Milei. En primer lugar, importante, una aclaración, ¿qué es la competitividad? Me parece que eso es, se habla mucho de la competitividad, pero me parece que ahí hay que hacer algunas aclaraciones que son muy importantes. En primer lugar, es la capacidad que tiene un país, una economía, de competir internacionalmente, de qué tanto puede exportarle al resto del mundo y qué tanto necesita importar. En la medida que es una economía más grande, normalmente tiene menos necesidades de importación, tiene más capacidad de autoabastecimiento, y diferente a la situación de una economía más pequeña. Pero todas las economías en su conjunto tienen como los determinantes principales de la competitividad. Por un lado, en primer lugar, la productividad que tienen las empresas. Eh, la productividad viene dada por el nivel de tecnología que está utilizando, en general en el entramado productivo de todos los bienes transables. En este caso vamos a tratar los bienes industriales, pero todos los bienes, cómo se fabrican, el estado del arte y qué tan, en términos tecnológicos, y qué tan grande es el mercado va a determinar su productividad. Es decir, cuánto puede producir eh, por unidad de tiempo en relación a otras economías. En la medida que es una economía más grande, que exporta más, el hecho de que pueda acceder a mayores economías de escala también le da más productividad. Eso es un punto fundamental porque normalmente se asocia la competitividad exclusivamente a cuánto vale la moneda nacional en relación al valor del dólar, y es una mirada escasa, y que requiere una dimensión mucho mayor para entender la competitividad. En segundo lugar, como decía, como adelanté, los precios relativos. Esto tiene que ver con el tipo de cambio, el valor de las monedas extranjeras en relación a la moneda nacional, y normalmente también se evalúan en relación solamente con el dólar. Esta genera bastante información compararlo con el dólar, porque el dólar es la moneda internacional de referencia y muchas monedas a nivel internacional tienen una paridad bastante estable en relación al valor del dólar. Entonces es una forma de resumir el tipo de cambio multilateral, considera el tipo de cambio bilateral, pero normalmente siempre se considera cuánto vale el dólar en el país, o sea, cuánto vale la moneda nacional en relación al dólar. Y real, lógicamente, porque no podemos ver solamente en términos nominales el valor del dólar, si vale 1000, vale 1100, vale 1200, sino que hay que compararlo con los precios, con todos los precios, para saber cuánto es el tipo de cambio real, o sea, cuánto es el valor de la moneda nacional expresado en los precios locales en relación a la moneda extranjera, también considerando los precios de los otros países. Es una mirada amplia la que hay que tener para considerar si hay un aumento o una reducción de la competitividad de tipo cambiario. Y otro factor que normalmente queda en el olvido y que no se tiene para nada en cuenta en relación a la competitividad es cuáles son los precios de los bienes y servicios estratégicos. No solamente cómo evoluciona el valor, el nivel de la inflación y el nivel del tipo de cambio, sino cómo evolucionan los precios de la energía en particular, de los costos financieros, de la mano de obra y de los impuestos. Destaco estos cuatro porque pueden diferir internacionalmente en gran medida. Los precios internacionalmente de los bienes transables
tienden a ser bastante similares. Es difícil que un precio de un bien, como por ejemplo un litro de nafta, o un electrodoméstico, o una prenda de vestir, un mueble, cualquier bien tenga un precio muy distinto a nivel internacional. Por supuesto que recién dije la nafta, y la nafta tiene valores muy distintos internacionalmente, forma parte de los precios de la energía. Pero hay algunos, como el precio de la mano de obra, los salarios, que pueden diferir notablemente. Y eso determina muchísimo la competitividad. Por un mismo servicio de mano de obra, por ejemplo, pintar una casa, en Argentina puede costar mucho más que en Brasil, que en Paraguay, que en Uruguay, pero seguramente va a ser muchísimo más barato que en un país europeo, que en un país desarrollado. El trabajo de un mesero también está mucho mejor remunerado en los países desarrollados. Entonces, el valor de la mano de obra, los salarios, determinan en gran medida la competitividad de una economía. Y es ahí donde Milei ha puesto el foco, en tratar de reducir el costo de los salarios para que la economía nacional tenga mayor competitividad. Desentendiéndose, por supuesto, del rol que tiene el mercado interno para dinamizar la actividad productiva como plataforma para generar más escala para la industria, mejorar la calidad de vida, ir desarrollando una mano de obra que tenga competencia para producir bienes tecnológicos más sofisticados. Entonces, los modelos económicos se concentran en sobre qué precios de bienes estratégicos voy a reducir. Los modelos que buscan desarrollar tecnológicamente al país, bueno, no tienen a la mano de obra como variable de ajuste, tienen más como variable de ajuste el costo de la energía, los costos financieros, los impuestos pueden ser una variable de ajuste, pero la mano de obra, que es, como les digo, no solamente un costo, sino fundamentalmente fuente de demanda para las empresas locales, no es una variable de ajuste o se trata de premiar a aquellos trabajadores que pueden ir realizando actividades cada vez más complejas. Es por eso también este, eh, castigo, este desinterés, este interés de destruir la educación pública por parte del gobierno nacional. Porque no le interesa que haya una mano de obra capaz de desarrollar bienes tecnológicos con más complejidad. Esa competitividad no le interesa. Sí le interesa una competitividad basada en mano de obra muy barata, en bajar impuestos, y después asociarse al sector financiero para que tenga grandes rentabilidades y también particularmente, como vamos a ver en un momento, con el sector de la energía también para que tenga enormes rentabilidades. Y por último, el último determinante importante de la competitividad son las regulaciones. En la medida que hay más incentivos o menos restricciones de la administración pública para facilitar el comercio internacional, eso también va a afectar sensiblemente la competitividad de una economía. Por eso es bastante, como vemos, es bastante más complejo que ver solamente el precio del dólar, como usualmente en la opinión pública se difunden los mayores formadores de opinión. Por eso digo, es un tema bastante complejo el de la competitividad, y en particular estos determinantes influyen sensiblemente en la competitividad industrial. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora es cómo evolucionó la competitividad medida a través de uno de los determinantes, que es el tipo de cambio real multilateral, en los últimos 24, 25 años. Bueno, ahí pueden ver el enorme salto que se pegó en la salida de la convertibilidad, y después ha tendido a ir apreciándose la moneda nacional después de esa devaluación formidable, impresionante, extraordinaria que ocurrió entre diciembre de 2001 y enero de 2002.
Después, bueno, tenemos, no hacerlo tan denso, para ir un poco más rápido, tenemos el final del periodo, donde van a ver que hay un salto muy grande que tiene que ver con la evaluación que ejecutó el gobierno actual, una evaluación que estuvo fuera de parámetro del análisis de cualquier consultora. Todos pensaban que el tipo de cambio nominal, el precio del dólar, iba a pasar como mucho a 650 pesos y terminó el año en 850 pesos. Eso claramente mejoró la competitividad de forma transitoria y desencadenó un proceso inflacionario muy, muy poderoso en nuestro país. Tal es así que acá en este gráfico, lo que les presento es cómo evolucionó la inflación mensual medida en dólares en nuestro país. Esto, no sé, Roberto, después, si vos tenés recuerdo de que haya en el país, por supuesto estoy considerando una variable, un tipo de cambio alternativo, paralelo, que es el tipo de cambio contado con liqui. Podría haber utilizado el dólar blue o el dólar MEP, pero bueno, en general con cualquier tipo de cambio paralelo, la evolución es muy similar. Tomé el tipo de cambio de contado con liqui porque es el mercado más relevante entre los paralelos. Entonces, vemos que el país tuvo un golpe en términos de competitividad para la producción transable de nuestro país, que cada vez tiene más incidencia en las cotizaciones paralelas sobre esa competitividad, que generó una inflación medida en dólares que no tiene registro, por lo menos No, desde el inicio de la convertibilidad hasta esta parte. Eh, un lo- breve momento, 91-92 de la convertibilidad, hubo algo así, después empezó sí, a aplanarse. exactamente, exactamente. Tuvimos una inflación del 36-37% en el 91, con bienes transables que sí estaban disciplinados por el comercio internacional, pero todos los no transables tenían una inercia inflacionaria muy alta. Y bueno, y eso sí generó, pero, y por supuesto esto es una inflación considerando un tipo de cambio paralelo. No en esta magnitud, ¿eh? Era Sí. menor. Sí. Y además en muy corto plazo. Fíjate que en apenas 3 4 meses, 70% de inflación en dólares. Un cambio de las condiciones macroeconómicas impresionante, que no esperaba nadie. Y bueno, después comparando sí con el tipo de cambio oficial, la inflación medida en dólares, pero con el dólar oficial, no con los paralelos, tenemos, por supuesto, primero una fuerte caída de los precios, medidos en dólares, y después una tendencia a la recuperación, y en la actualidad estamos bastante cerca, seguramente con los datos, con los cómputos de este último trimestre del año, vamos a estar en el mismo nivel que el punto de partida antes de la devaluación. O sea, ya nos vamos a haber comido toda la ganancia de competitividad por tipo de cambio producida por esa devaluación. Bueno, esto lógicamente sobre la industria es un masazo en todos los sentidos. Primero, bueno, por los cambios terribles de precios relativos que generaron menos competitividad cambiaria, pero fundamentalmente por la caída del consumo interno. La caída del consumo interno hace que las empresas vendan menos, que las empresas puedan prorratear sus costos fijos en menor volumen de producción y menor volumen de ventas. Esto es un factor que encarece muchísimo la producción, especialmente los sectores que tienen costos fijos más altos, o sea, que están más tecnificados, que hacen un producto más sofisticado. Entonces, ahí la competitividad por el mercado interno es central. O sea, la plataforma del mercado interno para poder prorratear costos fijos en mayor volumen de producción y mayor volumen de ventas, a las empresas las liquidó. Y bueno,
en comparación, estos primeros 2 cuatrimestres o estos 8 meses de 2024 en relación a los 8 meses de 2023, que 2023 tampoco fue un gran año, cayó casi un 14% la actividad industrial. Pero bueno, acá lo desagregamos por sector. Y desagregándolo por sector, vemos que la caída, estos son datos del INDEC, caída generalizada. Todos los sectores perdieron nivel de actividad, impulsado fundamentalmente, como les digo, por sectores con más componente tecnológico y sectores que están vinculados a la actividad de la construcción. El enorme encarecimiento de la construcción medido en dólares frenó la actividad privada y, por supuesto, como es muy conocido, la motosierra hizo destrozos en la obra pública. Bueno, entonces por eso tenemos equipos, aparatos, instrumentos, minerales no metálicos, maquinaria y equipos, siderurgia, liderando las caídas y bueno, y todo lo que es más, que depende más de la tecnología y que no son bienes indispensables, de consumo indispensable, que tienen una demanda más concentrada, que una oferta más concentrada y que la demanda es más insensible a las variaciones de precio. ¿Cuál es lo principal? Bueno, alimentos y bebidas. El sector de alimentos y bebidas compensa mucho la caída, tiene una alta incidencia en el indicador de la industria y de todas formas que haya caído su producción un 5%, por supuesto que las ventas caen de forma monstruosa, caen en niveles que superan los 2 dígitos, cercanos al 20%. Entonces, están acumulando existencias, stocks en las empresas que va a hacer que ese nivel de caída de la producción en los meses siguientes esté garantizado. No va a haber una recuperación, lamentablemente. O bueno, lo que sí puede llegar a haber en alguna medida en algunas empresas es cambiar su función de producción, cambiar su oferta, hacer productos menos sofisticados. Lo que estamos viendo en definitiva en la industria es una latinoamericanización del perfil productivo. Esa latinoamericanización en un feo sentido, en un mal sentido, no, lamentablemente, porque ¿qué tiene la región? Bueno, la región tiene un perfil productivo muy primarizado, donde la actividad productiva industrial se orienta fundamentalmente a aprovechar las ventajas naturales y no hay un entramado productivo más dependiente de la capacidad de la mano de obra para transformar productos y inversiones en tecnología y capacidad de manejo de esas tecnologías. Entonces, vamos a tener seguramente otro golpe más para la industria que va a ser la más dependiente de bienes de capital importados, de insumos importados y con menos capacidad de agregación de valor. Por eso, los sectores más afectados en general son estos que les digo, que tienen que necesitan más escala y que son más complejos en términos productivos. Y los menos, los que tienen algún grado de demanda cautiva, como el sector alimenticio. Y bueno, ahí ven, por ejemplo, en el penúltimo lugar, otro equipo de transporte, son básicamente motos, que tiene que ver con que el sector de los trabajadores de alguna forma se están buscando la vuelta para hacer changas. Yo creo que acá hay una diferencia estructural muy importante que normalmente no se destaca, pero creo que es una diferencia muy importante que la posibilidad de hacer changas con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, Internet, todos los contactos que hay virtuales, permite el crecimiento de la informalidad laboral, una multiplicación de changas en este sentido. Ya antes, en otras crisis, lo que ocurría fundamentalmente era un brusco aumento del desempleo. Hoy, en la actualidad, hay más facilidad para encontrar alternativas para de alguna forma, si bien los salarios son miserables y las condiciones laborales son mucho más precarizadas, hoy el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación facilita que el desarrollo
bueno, que la subsistencia de los trabajadores pase más por trabajos informales y no se dependa tanto de un puesto de trabajo genuino que lo daba fundamentalmente la industria, y con estas políticas se está perdiendo mucha participación en el valor agregado nacional. Bueno, acá es otro indicador de la crisis, es el uso de la capacidad productiva industrial mensualizado desde 2017 en adelante. 2017 no fue un buen año para la industria, los subsiguientes tampoco fueron buenos. Por supuesto, el 2020 muy afectado por la pandemia, y en la actualidad estamos teniendo un uso de la capacidad instalada en torno al 61%, algo de recuperación en relación a los niveles anteriores, pero sigue siendo muy bajo, especialmente si lo comparamos con el dato de agosto de 2015, que teníamos un 71% de utilización de capacidad productiva, y más todavía con agosto de 2011, que teníamos un 78% de utilización de capacidad productiva. Esto también, bueno, da cuenta de pérdida de competitividad. Si no se está usando intensivamente la capacidad productiva, hay costos fijos que hay que afrontar y no se pueden prorratear en mayores ventas. Esta, esta caída del uso de la capacidad productiva también augura que no va a haber inversiones, por lo menos a nivel industrial, o es muy difícil que se puedan realizar inversiones porque las empresas, en primer lugar, buscan usar más intensivamente su capacidad productiva y después, en todo caso, ampliarla o modernizarla. Las condiciones no están dadas para modernizarla, a pesar de que supuestamente las políticas económicas que aplicó este gobierno buscaban seducir a los inversores. Todas las políticas económicas del modelo de Milei, como ocurrió en los años 90, como ocurrió durante el gobierno de Macri, lo que tratan de generar es un ambiente propicio para el desarrollo de las inversiones. Pero en definitiva lo que se ve es que las inversiones tienden a volcarse mucho más a inversiones de corto plazo especulativas, vinculadas al sector financiero, y mucho menos a la actividad productiva. De hecho, bueno, la inversión está cayendo, de acuerdo a los últimos indicadores de Orlando Ferreres y Asociados, que anticipa bastante lo que después termina midiendo el INDEC, que está dando cuenta de que la inversión en los primeros 8 meses del año cayó un 22%, sobre niveles de 2023 que tampoco eran buenos en términos de inversión. Entonces, bueno, está haciendo todo, supuestamente, en teoría, para estimular las inversiones, y ocurre lo inverso. Las inversiones caen, hay un aumento de la capacidad ociosa en la utilización de las fábricas. Bueno, de todas formas, me parece que los perdedores de la industria, de la economía, con este nuevo régimen, son bastante evidentes. Lamentablemente son la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, comercios, industria, trabajadores y jubilados. Pero yo quería hacer foco sobre los ganadores. Si bien la actividad productiva se viene contrayendo en niveles alarmantes que superan el 6%, descontando al agro. Sin considerar el agro, estamos cayendo en términos de Producto Bruto Interno un 6%. A pesar de que la torta sea chica, hay ganadores muy grandes, muy importantes, con las políticas económicas que se han adoptado. Yo creo que es importante destacar el sector agropecuario, el minero, el energético, el petroquímico y algunos insumos fabriles de uso difundido, que si bien achicaron su producción, aumentaron notablemente sus márgenes de rentabilidad por incremento de sus precios. Entonces, lo que hay es una distribución muy regresiva del ingreso en favor de estos grandes sectores. Y además de estos grandes exportadores, también hacia el mercado interno hay rubros concentrados, con demanda inelástica y con capacidad exportadora, que también son grandes ganadores. Esto es la cadena de valor hidrocarburífera,
en particular las estaciones de servicios, los medicamentos, las prepagas, los alimentos básicos, todos pudieron aumentar de una forma desproporcionada y no sacrificaron tanto su nivel de ventas. Entonces son rubros que el gobierno hizo la vista gorda. En lugar de aplicar una política económica que genere una distribución de ese ingreso fenomenal, extraordinario, que obtuvieron estos grandes grupos económicos, dejó que el mercado tenga rienda suelta, liberó precios, además de devaluar, aumentó el impuesto país, lo cual deterioró aún más la competitividad de la industria y benefició tremendamente. Creo que el sector energético es el sector que más ha ganado, y no se hicieron políticas que reorientaran el ingreso en favor de los sectores más perjudicados. Y en tercer lugar, bueno, obviamente ya lo había adelantado, el sector financiero. Las carteras de bonos ajustables por ser y dólar link hicieron volar sus rendimientos. El sector financiero es un enorme ganador con este régimen económico. No hubo ningún tipo de condicionamientos tampoco hacia el sector financiero para que generen préstamos para mejorar la competitividad, la capacidad de financiamiento, especialmente de los sectores más perjudicados, de la pequeña y mediana empresa industrial. Sí consiguieron topear los plazos fijos UVA, que era el único resguardo que tenían los pequeños ahorristas frente a este hecatombe, frente a esta licuación. Y también consiguieron la liberalización de las comisiones cobradas a los comercios y las comisiones que se cobran a los grandes comercios y a las pymes. Esto también es competitividad. El costo de la tarjeta de crédito tenían un 3% de comisión por cada operación. Ahora está liberalizado. La tarjeta de débito un 1,5%. Tienen libertad para fijar cualquier tipo de comisión y por supuesto es un sector hiperconcentrado. En la medida que hay más comisiones, y que casi todas las operaciones, hoy con Mercado Pago más todavía, casi todas las operaciones tienen un margen financiero, bueno, eso significa, en resumidas cuentas, pérdida de competitividad. Todo se encarece en el país. En lugar de afectar a estos grandes grupos económicos, se afectó el salario de los trabajadores, tanto con reducciones directas como con despidos. O sea, se terminó afectando terriblemente el poder adquisitivo de la población. Y también el DNU de diciembre pasado desreguló el cobro de intereses. Bueno, un caso ahí abajo que les dejo es el del Banco Macro, que es uno de los que tenía bonos soberanos ajustables por ser notablemente y multiplicó casi por 9 su rentabilidad en relación al último trimestre de 2022, que no había sido malo. Bueno, ya para concluir, lo principal, bueno, aplicaron políticas económicas de brocha gorda, sin ningún tipo de gradualidad ni condicionamientos. Bueno, lo dijo abiertamente Milei en sus últimos reportajes, conferencias, que dijo que tenía que hacer un movimiento más en contra de los trabajadores en el primer trimestre del año para que pasara rápido, para que fuera menos visibilizado. Lógicamente esto genera una redistribución muy regresiva del ingreso que está primarizando, o sea, está siendo más dependiente a nuestra economía de explotación de los recursos naturales y menos capacidades de soberanía y desarrollo de las capacidades productivas que nos permita generar mejor distribución del ingreso y puestos de trabajo con mejores remuneraciones. Y bueno, los únicos buenos negocios son los sectores muy concentrados que abusan de tener consumidores prácticamente cautivos, como en el caso de las prepagas, de la comercialización de combustibles, de energía, de prepaga, de medicamentos y actividades transables
vinculadas a la explotación de los recursos naturales. Estos sectores, lógicamente, en contra de la teoría de Milley, tienen barreras a la entrada de nuevos competidores fenomenales. Las barreras a la entrada son barreras por capital y por tiempo de recupero de las inversiones que vayan a realizar. No se puede, o es muy difícil que un empresario se anime a competir de la noche a la mañana con una gran petrolera haciendo una inversión multimillonaria en donde hay un mercado interno relativamente dominado por sectores muy concentrados que pueden además aplicar represalias al intento de nuevos ingresantes en el mercado. Entonces, en definitiva, el objetivo central para garantizar estas rentas extraordinarias garantizadas por el nuevo modelo aplicado es eliminar la capacidad de regulación pública y o competencia de empresas estatales sobre el sector privado, porque en definitiva serían las únicas formas que en este escenario podría tener algún tipo de protección el consumidor. Se liberalizó el mercado, se liberalizaron de forma brutal los negocios para las grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales, que exprimen el interés, el ingreso de las clases trabajadoras. Bueno, eso es básicamente lo que está ocurriendo hoy y todo, me parece que es muy nítido que todas las políticas económicas están orientadas en ese sentido. No hay medias tintas acá. Se están tomando decisiones de política económica muy en contra del sector industrial y muy a favor de sectores vinculados a la explotación de recursos naturales, energéticos y de grandes grupos concentrados, fundamentalmente vinculados al negocio financiero. Es un modelo que ya vivimos, que no estamos viendo nada nuevo, pero lo que sí, el shock es mucho más fuerte en este corto periodo de gobierno, con más intensidad y mucha más velocidad de las políticas económicas. Y bueno, evidentemente, si no hay líneas de crédito internacionales para poder garantizar la sostenibilidad social del modelo, seguramente esto va a terminar muy mal en el corto plazo. Si hay políticas internacionales para sostener este modelo, bueno, también va a terminar muy mal, pero va a tardar más en explotar, como siempre hemos visto en nuestro país, una olla a presión que va a generar una explosión aún mayor cuando se destape. Bueno, hasta ahí, por supuesto, a disposición para preguntas. Dejo la palabra para el gran Roberto Feletti. Muchas gracias, Mariano. Sí, con respecto a las preguntas, las pueden ir poniendo en el chat o después vamos a abrir una ronda al final cuando termine Roberto su exposición. Bueno, primero, gracias a la UNDAP por la invitación. Félix, siempre muy generoso conmigo. Mariano, más que generoso. Nada, yo voy a tratar de apoyarme en algunas cosas que ya dijo Mariano para referirme a una cuestión un poco más estructural de la industria y las discusiones que Argentina ha tenido y las derrotas que ha tenido sobre la industria. En primer lugar, uno se pregunta muchas veces, y fue incluso cosas que hemos debatido con Mariano y otros compañeros, ¿por qué Brasil sostuvo 90 años de política industrial, desde Getúlio Vargas hasta este periodo, y nosotros tuvimos violentos ciclos de desindustrialización? De hecho, podemos reconocer tres en la historia reciente: el de la dictadura cívico-militar, el de la década del 90, que fue más que un ciclo de desindustrialización, pero fue un proceso de reestructuración y concentración y extranjerización industrial, y el que se abrió con Macri. ¿Y por qué Getúlio convenció a los varones del café que tenían que industrializar la renta? Porque es un dato común en la Argentina que la renta se desindustrializa. Que alguien que le va bien
con una fábrica, en el mejor de los casos se compra un campo, o invierte en la construcción desde el pozo, o lo coloca en la bicicleta financiera. ¿Por qué hay una tendencia a no reinvertir industrialmente? ¿Por qué Brasil sostuvo todos esos años política industrial? Ha firmado también en una moneda propia. ¿Por qué puede producir aviones? ¿No? Embraer, empresa brasileña de aeronavegación. Nosotros hablamos del Pulqui y ellos fabrican aviones, viajamos a Mar del Plata en un avión de fabricación brasileña. Digo, algún problema Argentina tuvo. De hecho, Bolsonaro quiso aplicar políticas de apertura y privatizaciones, cierre del Banco de Desarrollo, privatización de Petrobras y apertura, apoyándose en parte de cierto sesgo desindustrializador con tasa de interés muy alta que tuvo Dilma, y sin embargo fracasó. No pudo hacerle el daño a la Argentina que le hizo Macri, porque la confluencia de ciertas visiones de nacionalismo económico de las élites brasileñas, incluidas sus Fuerzas Armadas, lo impidieron. No le dijo a los brasileños enamórense de Lagarde, no pasaron esas cosas. El primer tema en torno a la industria, hablando de competitividad industrial, efectivamente, y lo señalaba con mucha claridad Mariano, es el problema de la mano de obra. Para el peronismo, en el acto fundacional industrial, las primeras grandes políticas industriales de cosmovisión nacen con el peronismo, nacen inclusive un poco antes, en el 43. Si bien ya había intentos incipientes en la década del 30 y discusiones, las primeras grandes políticas industriales nacen con el peronismo, y el hecho que la industria argentina no podía ser competitiva con mano de obra barata es algo que el peronismo va a vetar a lo largo de sus 75 años de historia. Es decir, la competitividad industrial no puede salir de mano de obra barata. Entonces, para las élites primarias, agropecuarias y financieras, la opción era desindustrializar y generar desempleo como modo de disciplinamiento. Esta fue una discusión casi sociológica que surcó la Argentina. La industria estaba asociada a cohesión social y capacidad del movimiento obrero de disputar poder. Porque no había forma, es decir, así como señalamos los 90 años de política industrial brasileña, también es cierto que la burguesía brasileña se arregló para tener a sus trabajadores tranquilos en sus fábricas de gran escala, produciendo inclusive en condiciones de competitividad importantes. Sin embargo, en Argentina, en la medida que, y eso tiene también que ver con el tipo de cambio puede ser competitivo. Sí, puede ser competitivo en tanto en cuanto no licúe los salarios en dólares. Es decir, ahí hay una doble restricción. El tipo de cambio tiene que ser competitivo para asegurar desarrollo industrial, pero no puede ser tan competitivo que permita que los salarios en dólares no se acerquen a un consumo cercano a la frontera global. Y esto lo vivió Cristina, lo dice Cristina, además, cada vez que lo señala. Nosotros trabajamos, colocamos a la gente en la frontera del consumo, en el consumo global. Mariano lo muestra bien como después del overshooting de la salida del 2002, el tipo de cambio multilateral tiende, si bien mantenerse alto, no tan alto, y ahora cuento mi propia experiencia de gestión como viceministro de Economía, después de haber arreglado con Amado Boudou, ministro, el frente externo en el 2009, con el segundo canje, con el Fondo Monetario Internacional y haber decidido usar las reservas para pagar, asegurar el programa financiero, tuvimos un shock positivo del sector externo, incluso con ingresos de capitales por 7.000 millones de dólares, que nos permitió aplanar el tipo de cambio. Y todos nos veíamos con preocupación, y sin embargo la proximidad de la elección del 2011 aseguraba que un tipo de cambio más estable, que mejorara el salario, y que de hecho ocurrió, obviamente tenía un correlato favorable en el consumo y un correlato favorable, obviamente, en el resultado electoral. Quiero decir,
el tipo de cambio en las políticas nacionales y populares, en las políticas del peronismo, también lo metía en ese desfiladero angosto de competitividad, pero no competitividad con la mano de obra. Era un desfiladero angosto. Por eso las opciones del poder económico siempre fueron desindustrializadoras. Porque la capacidad de negociación y el pleno empleo del trabajo industrial llegaba a colisionar con una discusión sobre la renta primaria muy profunda. Digo, los grandes países como Rusia, Estados Unidos, China, suprimieron a su élite rentista, de algún modo más o menos duro, y avanzaron en un proceso industrial, mejor o peor. Brasil negoció con su élite rentista y logró afirmar un proceso industrial. Los franceses también armaron una sociedad pequeño burguesa. Zapatillas. Perdón. Esos procesos en Argentina fueron de negociación permanente que terminaron resquebrajándose, si bien inicialmente en la dictadura cívico-militar, con Macri. Respecto de la competitividad del salario, respecto de la mano de obra, es decir, Macri aplica una política que ni siquiera se animó o lo intentó Martínez de Oz, y creo que el ejército no lo permitió, de subir el tipo de cambio y bajar las retenciones, con lo cual alteró drásticamente el precio de los alimentos en forma estructural. Yo lo viví como secretario de Comercio en el gobierno del Frente de Todos. Es decir, la alteración drástica del precio de los alimentos a partir de baja de retenciones, suba del valor del dólar o del tipo de cambio, lesiona severamente el salario y ahí logra la baja estructural que padecemos hasta hoy, donde lo que se rompe en esta relación movimiento popular, rentistas primarios, si queremos llamarlo, era que el sector agropecuario más o menos negociaba tácitamente o explícitamente colocar la comida arriba de la mesa de los argentinos a cambio de que no se avanzara en la propiedad de la tierra, es decir, no se levantaran las banderas de la reforma agraria, para ponerlo en términos más estilizados. Esta tensión la rompe Macri y avanza. Y no se vuelve. Y Milei, y lo señaló muy bien Mariano en todos sus análisis, Milei cabalga sobre este deterioro salarial estructural que genera el gobierno de Macri a partir de encarecer el valor de los alimentos. Y por primera vez empieza la competitividad a extraerse nítidamente de la mano de obra. Este es un primer problema en la industria. El problema, ¿por qué Argentina no puede afirmar un proceso industrial sostenido? Porque el proceso industrial sostenido daba una cohesión social al movimiento popular que llevaba a cuestionar el propio poder. Esto es estructural. Y el que rompe paradójicamente esto, todos pensamos que es la dictadura cívico-militar, sí, por supuesto. Hay reformas estructurales que no se revirtieron, pero todos los avances del proceso 2003-2015 en parte se rompen en el momento en que Macri de entrada devalúa 50% y baja retenciones y altera el valor del precio de los alimentos. Cosa que nosotros no vamos, o por lo menos en mi gestión como secretario de Comercio, discutimos, armamos, creamos instrumentos regulatorios como las canastas, los fideicomisos, y no pudimos alterar ese proceso que le devolviera al salario capacidad de compra. Bien, este es un primer problema. Y si el salario no tiene capacidad de compra, y también lo señaló Mariano, la industria no tiene escala en mercado interno para luego ser competitiva. Es decir, si el salario no tiene capacidad de compra, la producción industrial no puede absorber sus costos fijos. Si la industria absorbe sus costos fijos en el mercado interno, tiene capacidad de ser competitiva por el costo variable diferencial en el exterior. El otro punto del proceso industrial, que lo habrán escuchado muchas veces, es el escaso mercado interno que tenemos.
Bueno, es un país de 46 millones de habitantes, la industria no tiene escala, lo hemos escuchado. Hay razones. Sin embargo, el proceso de reindustrialización virtuoso, que para mí fue la inserción internacional más virtuosa que tuvo la Argentina, del 2003 al 2015, fue el proceso de inserción internacional con Brasil y en particular y con Sudamérica en general, donde Brasil se volvió el mercado interno ampliado de la Argentina. Y Argentina pudo, en un momento determinado de su historia, exportar 350.000 autos. También van a decir que la balanza era deficitaria, que había que compensar y demás, pero lo hizo con el gremio mecánico, el ESMATA, de los mejores pagos. Es decir, logró combinar producción industrial exportadora con salarios elevados, a partir de un proceso de integración regional muy virtuoso, donde la expansión industrial hacia Bolivia, hacia Chile, hacia Paraguay, obviamente Brasil, en el marco de lo que venía siendo la UNASUR y el Mercosur, fue clave en ese proceso. Después, bueno, la falta de energía, otras discusiones habrán incidido. Ahora, para que todos tengamos claro, el intercambio con Brasil en el 2011 llegó a 43.000 millones de dólares y con Macri bajó a 20.000 millones de dólares. Alguien desarmó ese proceso. Fue literalmente desarmado. Entonces, retomando cuestiones de competitividad, primero, la industria no nace por acuerdo en Argentina, tampoco nace como producto de una confrontación dura y pura y dura que suprime una clase social. Nace por un proceso de tensión, acuerdo, tensión, acuerdo, en el cual la propiedad de la tierra, a cambio de la mesa de los argentinos, yo lo pongo estilizado, perdóname Félix si no soy muy académico, pero trato que se entienda, fue un proceso que surcó muchísimos años. Ahora, para el movimiento popular nunca se podía ganar competitividad de la mano de obra. Y eso incidía en el nivel de tipo de cambio, que no deteriorara salarios, y también en la visión del poder respecto de lo que suponía el pleno empleo industrial. Por eso los procesos graves de desindustrialización. El otro punto, y es más actual esto, tenemos otros elementos. Uno, efectivamente, la integración regional facilitaba el mercado interno ampliado y facilitaba que una industria con buenos salarios que pudiera apoyar sus costos fijos en el mercado interno, que eso es lo que ocurrió durante el ciclo kirchnerista, tuviera capacidad de penetrar industrialmente por lo menos los países vecinos y hermanos. Digo, el intercambio suramericano a mediados a fines o principios de la década pasada estaba en los 150.000 millones de dólares, que se había decuplicado en más o menos 2 décadas, lo cual mostraba un vigor importante. El otro punto es el otro componente industrial, que es la energía. El otro vector de competitividad. Bueno, los hechos y por la acción de expropiación de YPF, que le permitió quedarse con el 55% de las cuencas de Vaca Muerta, y por todo lo que significó el proceso de exploración y maduración de Vaca Muerta como yacimiento, que llevó una década. Recordemos que YPF se expropia en el 2012 y el yacimiento comienza a estar maduro 10 años después. Y además la guerra hace que los precios internacionales favorezcan la explotación del yacimiento. Eso cambia drásticamente las visiones de competitividad industrial que puede tener la Argentina. Porque la energía deja de ser un factor de restricción para convertirse en un factor de impulso. Sí, hay otro componente ahí que cambia drásticamente el funcionamiento de la capacidad de competitividad de la industria. Sí. Y acá vienen las discusiones en torno al modelo industrial,
Porque efectivamente, entre o digamos el bloque primario financiero, el bloque que aparecía desindustrializando el país, que aparece ahora desindustrializando el país, concentrando renta, valorizándola financieramente, ¿sí? Y el modelo industrial ligado a un movimiento nacional y popular en el cual el salario tendía a ser un componente de la demanda más que un costo industrial, aparece, y siempre quiso aparecer, un sector intermedio, que algunos llaman desarrollista, neodesarrollista, que ve a partir de la salida de la pandemia y que busca representación política en algunos miembros del peronismo, en algunos miembros del radicalismo o de las fuerzas del PRO, esas convergencias entre que lo que podía ser Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Lustó, esa representación política. Hay un sector que dice, bueno, podemos combinar los salarios que estaban baratos, que emergen del gobierno de Macri, salarios baratos, que es cierto que durante el gobierno del Frente de Todos la caída se frena, e inclusive hay leves mejoras, pero no hay una recuperación vigorosa del salario. El salario nunca logra pasar de 45 puntos del PIB durante el gobierno del Frente de Todos, lejos del 50-50 de los gobiernos peronistas, tanto los del 2013, 2003, 2015 como la primera década de Perón o inclusive el año 74. Y es más, voy a decir una herejía, hasta con Menem el salario participaba arriba del 46% del producto. Pero bueno, nosotros lo teníamos por debajo del 45%. Digo nosotros porque yo fui parte del gobierno del Frente de Todos, no voy a sacarme el sayo. Hay un sector que dice, bueno, los salarios en este nivel, con un desempleo relativamente bajo, en torno a 6 puntos, el desempleo osciló 6 puntos, 7 puntos, y salarios bajos y la oferta de energía, que estamos viendo ya la balanza comercial positiva que está dando la energía, bueno, podemos combinar 2 de 3 factores de competitividad, los salarios o la mano de obra y la energía. Ese sector fracasa, una vez más. Hoy es el sector que coquetea con Villarroel, ¿no? Es el que provoca la crisis interna de diálogo con Villarroel, que le hace que se viste gaucha, bueno, el nacionalismo, qué sé yo. Ese sector está ahí porque también está viendo que una salida, como bien dice Mariano, desordenada de macro de esto que lo hemos vivido, un carry trade, es decir, una valorización financiera que está dando 2, 3 puntos mensuales en dólares, cabalgando en un superávit comercial enorme sobre la base del planchado de las importaciones, no tiene viabilidad a mediano plazo, y una salida desordenada de devaluación y default por en tela de juicio los activos argentinos. Consecuentemente, hay sectores que ven la competitividad industrial con la mirada exportadora, con la mirada no mercado internista, sino con decir, bueno, si nosotros nos apoyamos en salarios bajos, con energía barata, 2 vectores de competitividad, y precios internacionales altos, producto de la crisis mundial que existe, el conflicto entre bloques, la guerra y demás, con lo cual da idea que esos precios se van a sostener, bueno, nos encontramos con un bloque que trató durante el gobierno de Alberto, ahora ha sido desplazado y está otra vez buscando espacio, llevar la Argentina hacia un modelo agroindustrial exportador, apoyándose en esos 2 vectores de competitividad, energía y salarios, distinto al modelo industrial mercado internista que se apoya en el mercado interno para absorber costos fijos y destina el costo variable o el excedente a la exportación. Son 2 discusiones no menores de competitividad e industria. Ahora, el rumbo que implanta Milei es un rumbo desindustrializador, pero además hasta casi desestructurador de la Argentina como nación.
Es decir, esto sí es nuevo. La Argentina o la Constitución, puedo extenderme un rato, estoy bien, ¿no? De tiempo. Sí, venimos perfecto, Roberto. No, son 10 minutos más para ya focalizarnos en mi ley. Yo quería establecer estas diferencias de qué pasó con los procesos industriales argentinos, dónde estuvo más virtuoso, por qué no se industrializa o se reinvierte la renta industrial y sí se desindustrializa, y por qué las opciones en torno a la visión de mano de obra no competitiva para la industria fueron la desindustrialización, y por qué la energía va a empezar a jugar un rol distinto en la Argentina. Va a haber un sector que va a ser proveedor de divisas en igual magnitud que el sector agropecuario, con lo cual eso significa un cambio estructural en 120 años. Y también porque hay un sector emergente que estuvo presente en nuestro gobierno que apuntaba a salarios baratos, energía barata y modelo agroindustrial exportador. Ahora, la constitución que nos rige, la constitución de 1994, supuso un pacto nacional que se celebró en Olivos, el Pacto de Olivos. Si medimos un poco, Menem y Alfonsín fueron los líderes de los primeros 20 años de democracia, 1983-2003. Celebran ese pacto, ellos imaginan que van a fundar un sistema político long time ago, por mucho tiempo, y revienta los 8 años en el 2001, porque la Constitución del 94 también expresa la claudicación de los partidos mayoritarios tradicionales frente al modelo neoconservador liberal que estaba implantado, pero el Pacto Nacional es un pacto por el cual las provincias de menor porte, de menor tamaño económico, que circundan la pampa húmeda, se integran al Pacto Nacional sobre los recursos federales que provee la pampa húmeda, esencialmente la provincia de Buenos Aires, consagrando constitucionalmente alícuotas de reparto de recursos nacionales de coparticipación que son desventajosas para la pampa húmeda. Hemos escuchado a todos los gobernadores, inclusive nuestro gobernador Axel, decir, bueno, nosotros generamos el 40% del Producto Bruto Geográfico, recibimos el 22% de alícuota de coparticipación. Este es un clásico que también define los enfrentamientos gobernador de la provincia de Buenos Aires, presidente de la Nación. Ese pacto nacional, que se basaba en los recursos federales que proveía la provincia de Buenos Aires, es drásticamente alterado por el Pacto de Mayo. El Pacto de Olivos es suplantado. En favor del Pacto de Olivos hubo una convocatoria a Asamblea Constituyente y se plasmó en una constitución, ¿no? Milei no lo hizo. Hizo un acuerdo con gobernadores. Pero ese Pacto de Mayo altera las bases sobre las cuales se estructuró el Pacto Nacional de Olivos. ¿A partir de qué? Primero, los gobernadores, que firman 18 gobernadores, aceptan un techo sobre el sector público en relación al tamaño de la economía. El sector público consolidado no puede exceder el 25% del Producto Bruto Interno. ¿Sí? Bueno, para que todos tengamos claro, siempre el sector público consolidado, nación, provincias, municipios, superaba el 41% del Producto Bruto Interno. Si bajarlo a 25 significa 16 puntos del PIB de recorte, del cual el gobierno ya hizo 4. Y le está exigiendo, mejor dicho, nuestro gobierno bajó 3, el gobierno consolida esos 3 y baja 4 más, son 7, y le está exigiendo a las provincias su contribución de 8 puntos, por eso Milei dice lo que dice cuando presenta el presupuesto en el Congreso. Ahora, ¿qué le dice a las provincias? Alteremos el Pacto de Olivos de reparto de recursos nacionales, acepten la menor participación, que después las provincias firman eso y putean porque no les llegan los recursos, no es una cosa muy, muy estrambótica, pero le vamos a liberar
el flujo de inversiones, porque se apoya en otro punto de la Constitución del 94, que es el subsuelo en poder de las provincias. Y ahí nace el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ese régimen le da a los gobernadores la facultad, sobre todo en la zona cordillerana, los recursos mineraleros, los recursos hidrocarburíferos, a negociar con las empresas a partir de un régimen altamente beneficioso para la inversión empresaria en términos de recupero de la inversión y beneficios, la posibilidad de recibir recursos al margen del pacto de coparticipación federal. Habida cuenta que embiste a la provincia de Buenos Aires y la proveedora de recursos comienza a ser embestida por una política, como bien señaló Mariano, de desindustrialización, recorte y caída. 80% de las transferencias no automáticas se dan en todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no va a haber recursos federales, lo dice incluso en la presentación del presupuesto, o van a menguar, ustedes avancen con los flujos de inversiones en el marco del RIGI. Pareciera que hay gobernadores que están entusiasmados con esto, hemos visto una foto hace poco. Ahora, ese es un proceso absolutamente desestructurante de un modelo industrial, porque rompe la posibilidad, sobre todo que la energía, también los recursos mineraleros, yo no soy un experto en esto, pero sobre todo la energía sea un vector de competitividad para la industria. Y transforma a cada provincia en una suerte de jurisdicción autónoma para recibir inversiones con carácter extractivo. Es decir, el proceso estructural que está en la ley Bases y en el Pacto de Mayo es un proceso muy complicado para la Argentina como proyecto de nación. Ya va más allá de la desindustrialización clásica que ensayó la dictadura cívico-militar, el menemismo en los 90 y el macrismo en su gobierno. Va más allá. Va a un proceso en el cual todos los recursos argentinos se desarticulan en torno a un modelo industrial y a un modelo de nación, en última instancia. Con lo cual, además, genera conflictos intrasector empresarial, que es lo que se está viviendo. Y además, lesiona severamente las grandes áreas metropolitanas del país, no solo el área metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana Rosario, el área metropolitana Córdoba, Bahía Blanca. Es decir, porque Argentina tiene un 97% de población urbana y la población urbana, si no tiene industria, no tiene destino productivo. Porque si no, ¿cuál es el destino de la población urbana? Vivir de servicios personales no calificados, la gran mayoría, y alguna pequeña minoría de servicios personales calificados. Es decir, ¿cómo es la articulación? Si funciona el modelo del Pacto de Mayo, que pretende reemplazar al Pacto de Olivos, no digo que el Pacto de Olivos fue bueno, ni que ese modelo federal es bueno, pero bueno, fue la Constitución, definida una asamblea constituyente, nos rige hasta hoy, nosotros tuvimos 12 años, no la cambiamos, también hagámonos cargo de esas discusiones. Pero, ¿qué es lo que está planteando Milei ahí? Milei tiene dos grandes éxitos políticos, la sanción de la ley Bases y el Pacto de Mayo, que firman 18 provincias. El definir un modelo desestructurante de la concepción de nación. Entonces es lógico, nosotros nos tenemos que plantear cómo los recursos naturales, así como antes decíamos, la comida puesta en la mesa a precios compatibles terminaba en un grado de salario indirecto porque liberaba salario para el consumo de bienes semidurables y durables como indumentaria, electrodomésticos y demás, y era la base del proceso mercado internista. La ruptura de eso a partir de Macri y la no recuperación durante nuestro gobierno, o una recuperación muy leve, parcial, es justo decir que no se empeoró. Bueno, hoy habilita, con la Constitución del 94 y el subsuelo en poder de las provincias, la puesta en valor de recursos mineraleros e hidrocarburíferos a nivel de lo que es el conflicto global,
una inserción en ese conflicto global de modo muy desestructurante y donde las provincias van a tender a cambiar los recursos de la pampa húmeda por las promesas del RIGI. Esta situación es gravísima para la Argentina. Es gravísima porque está en juego la propia cohesión nacional. Porque en definitiva, el Pacto de Olivos era un pacto nacional, donde las provincias permanecían en el pacto nacional a partir de el subsidio o el aporte de recursos que hacía la pampa húmeda. Hoy es un proceso desestructurante que además cabalga sobre la idea de romper definidamente el esquema provincia de Buenos Aires como provincia capaz de definir políticas a nivel nacional. De hecho, esto ya se planteó en el debate presidencial desde Córdoba con Schiaretti, diciendo Córdoba, que está bien, tiene una cuarta parte de población, requiere mucho menos subsidio y tiene un modelo agroindustrial que funciona. Que también habrá que discutirlo porque tampoco hay que verlo. Yo lo que creo es que me parece que atravesamos un tiempo muy difícil, que esta oleada desindustrializadora, como bien dice Mariano, la vivimos, que el carry trade o la valorización financiera o la bicicleta siempre terminó mal, que va a depender hasta dónde los agentes económicos decidan realizar ganancias y retirar los dólares que están valorizando. Hoy la tasa de retorno es 2 puntos mensuales en dólares, es un disparate, es un latrocinio. La única diferencia es que no lo hacen con los dólares de la deuda, como lo hizo Caputo en el 2018, sino que lo hace con los dólares del superávit comercial. No sabemos cómo van a afrontar los vencimientos del año que viene, que no son menores. No lo sabemos. Pero a los problemas clásicos de conflicto con los factores de poder respecto de sostener un modelo industrial, al fracaso del modelo neodesarrollista o agroindustrial exportador en términos de obtener una representación política, que es recurrente ese fracaso, a las indefiniciones de nuestro propio movimiento nacional y popular, estamos frente a un esquema en el cual la competitividad industrial no está como objetivo, ni siquiera como proyecto. Si una desestructuración de los pactos tradicionales de la Argentina, con promesas de inversión, apoyado en un conflicto internacional y de sobreexplotación primaria de los recursos naturales. Así que bueno, digo, la verdad que el ancla fiscal, la falta de inversión pública, la ruptura de las universidades, la insolvencia externa, porque en definitiva en todo este proceso y con la devaluación, lo señalaba Mariano, la inflación en dólares que estamos teniendo, la pérdida de competitividad, bueno, nos dejan con 28.000 millones de dólares de reservas. No ha mejorado el volumen de reservas, a pesar de 15.000 millones de dólares de superávit comercial. Eso muestra lo que está pasando y dónde se está yendo. Quiero recordar que Brasil tiene 424.000 millones de dólares de reservas. Si bien es una economía de mayor tamaño que la nuestra, no tanto para tener casi 20 veces más. Bueno, yo cierro acá, digo, nada, quedo abierto al debate y preguntas. Muchas gracias, Roberto, por tu exposición muy clara sobre cómo viene siendo la cuestión en esta época tan difícil. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas para ver quién quiere participar. Les recuerdo que ahí subí en el chat, y Mariano también lo hizo, la presentación de Mariano, que la pueden descargar si les interesa. Y también les recuerdo que este ciclo de charlas se hace en el marco de la especialización en estructura económica argentina, la cual está abierta la inscripción hasta la semana que viene en la Universidad Nacional de Avellaneda. Levante la mano quien quiere preguntar y le habilitamos el audio, le pido que se desmutee y le haga la pregunta a cualquiera de los expositores.
¿Alguien quiere participar? Acá. Sí. Ahora. Yo quiero decir algo. Sí. Estoy indignada, porque cuando se hizo el cambio de constitución en 1994, nunca se consultó la constitución de 1949. Y además estoy indignada porque no se enseña en la Facultad de Derecho. Es como si esa constitución no hubiese existido. Y esa constitución marcaba los derechos de toda la gente que ahora está debajo de la línea de pobreza, maltratados, cagados a palo y todo lo demás, que era la ancianidad y la niñez. Quiero decir eso nada más para que los demás... Muchas gracias, Elsa. Diego había levantado la mano. ¿Se puede Sí, ¿qué desmutear? tal? ¿Qué tal? Perdón que estoy sin cámara, pero por el tema de la internet. Eh, Ahí yo lo puse en el chat, puse tres preguntas, creo. Una es, sabiendo que hay 5 provincias que no firmaron el pacto de mayo, el acuerdo de mayo, sabiendo que el 40% de la población pública está en la provincia de Buenos Aires, pone que sea 35, y sabiendo que la capacidad instalada productiva está en la provincia de Buenos Aires y la necesidad que hay, ¿por qué no se hace algo? Teniendo en cuenta el déficit habitacional, la falta de empleo, que son cerca de 7, 8 millones, la productividad que genera eso, más todo lo que tiene que ver con importaciones de repostería automotriz, de ciclística, tecnológica, cosas que se pueden hacer tranquilamente acá de mejor calidad. ¿No se puede hacer un programa sobre eso? Muchas gracias, Diego. A ver, Luis, tu pregunta. Hola, buenas tardes. A mí me parece que ahí Peretti había manifestado salarios y energía. A mí me suma un poco la cabeza, a mí, a unos amigos, qué, qué falta de creatividad que muchas veces hemos visto en nuestra dirigencia a lo largo de este tiempo, cuando no vemos una, una políticas agresivas para lograr energía. Hablan de vaca muerta y quedan varados en esa cuestión cuando tenemos un país, no tenemos solamente Buenos Aires. Es decir, yo vivo en Misiones, tenemos 2 ríos, tenemos convenios probables con Brasil por generar energía y con los ríos, y no se hacen, y somos pobres, y no somos agresivos con eso. Estamos hablando de necesidad de energía para poder desarrollar una industria, no se observa. Es muy plano, muy chato creer que con energía nosotros podemos hacer sustentable algún tipo de economía. Es decir, que podemos salir algún momento a lograr lo que en algunos momentos algunos mayores creían que era factible. Eso. Perfecto. Gracias, Luis. ¿Alguna última pregunta? Bueno, yo acá replico la del chat que dijo Dionisio, que le pregunta a Roberto sobre cuál sería el sector que atraería tantas divisas como el sector agropecuario. ¿Es el sector energético y en caso de que si está sucediendo ahora o es más algo de largo plazo? Natalia, si querés hacer tu pregunta. Hola, sí, buenas tardes. Una pregunta para Roberto, bueno, agradecer a los dos, la presentación fue excelente. Con respecto al final, ¿no? Teniendo presente que Brasil tiene un capital industrial mayor y reservas importantes, ¿qué visión tenés en este momento, Roberto, con respecto al hecho de que Argentina haya quedado fuera de los BRICS a nivel industrial?
Bueno, dejamos a los expositores entonces que respondan las preguntas que les han hecho. Entonces, Bueno, no sé, aquí, si quieren yo aporto, y no sé, dale. Mariano. Primero suscribo lo de la compañera Elsa respecto de la Constitución de 1949, una constitución que fue derogada por un bando militar, ¿sí? Y nunca reemplazada. Yo suscribo. La Constitución de 1949 tenía algo lo que decía el compañero Luis Ibarra respecto de la propiedad de los recursos naturales y de los servicios esenciales, y también uno de los problemas que adolecemos de, de debilidades dirigenciales, y me sumo y me hago cargo, es la planificación. Creo que el último gran planificador en Argentina fue Julio De Vido, que hizo un intento serio de poder planificar inversión pública a lo largo y a lo ancho del país, levantar la tasa de inversión hasta casi 4 puntos del PIB, pero claro, digo, se partía de 25 años de los mercados asignando recursos. Y después se abandonó todo ese proceso, de hecho desapareció el ministerio y bueno, sabemos las persecuciones que sufrieron. Creo que una parte importante de lo que dice Luis es planificación. Pero también para planificar, y que definiría política de largo plazo, hay que pensar también en las élites. ¿Cuáles son las élites argentinas? Porque yo señalaba lo de Bolsonaro. Bolsonaro fue tan, puede ser tan brutal. Para que quedó Susana. Apaguemos, ahí está. Ahí está. No, Bolsonaro pudo haber sido tan brutal como Macri o más. Pero sin embargo, sus políticas neoliberales o de apertura, privatizaciones, sus políticas de sesgo antiindustrial no las pudo llevar adelante, o las pudo llevar parcialmente. De hecho, Lula está discutiendo hoy en el Banco Central la tasa de interés, porque las élites impidieron ese proceso. Las élites. Digamos, hay un problema en Argentina que tenemos, el ejemplo más claro es el fracaso del gobierno de Macri. Fracaso del gobierno de Macri, en términos de fracaso me refiero a su incapacidad de cohesionar una élite. Recibió miles de millones de dólares y no pudo reelegir, perdió en primera vuelta. No pudo cohesionar una élite. Sí, se la llevaron toda, lo único que atina es a llevársela toda. No hay capacidad. No, bueno, no es menor lo que ocurrió en ese gobierno. Digo, también Milei es hijo de esas cosas, ¿no? De nuestras omisiones y de las acciones de Macri. Pero digo, ahí es donde la élite lo único que animó es a llevarse la plata del fondo afuera. Una falta de... Entonces es difícil plantear cuestiones de planeamiento. El otro punto que señalaba, y después le voy a contestar al compañero respecto a las posibilidades de la autonomía de la provincia de Buenos Aires, el otro punto que planteaba la compañera, efectivamente, hay una gran pérdida de oportunidad en Argentina en los BRIC. Sí, Argentina no es un país que va a marcar las grandes corrientes internacionales, es una economía de tamaño medio. Pero en el peronismo hubo capacidades de discutir eso. Digamos, en el 2003, la visión de Néstor, en el acuerdo con Lula y la incorporación posterior de Chávez, digo, que cristalizan el no al ALCA en el 2005 y el no al ALCA para la UNASUR, es una inserción internacional virtuosa en términos prácticos. Yo señalaba, era la ampliación del mercado interno para la industria argentina. Y desde ahí al mundo. Hoy en una crisis internacional de conflicto de hegemonía, porque digo, yo parezco un menemista tardío, pero lo voy a decir, digo, para ser justos, así como Perón gobierna
en el final de la guerra, en el principio de la Guerra Fría, con un mundo bipolar, y por eso la tercera posición, y por eso la autonomía, y por eso la búsqueda del no alineamiento. Cuando Menem hace la reforma de mercado, también es cierto que el mundo era unipolar. Digamos, el mundo fue unipolar desde la caída del muro hasta el atentado de las Torres Gemelas, donde emerge la multipolaridad. Ese mundo unipolar tampoco dejaba, si bien es cierto que podía haber hecho cosas distintas que las que hizo, sí ese rumbo aperturista, privatizador, de modernización por la mano del mercado. El mundo multipolar era la inserción del desbalance global de Estados Unidos comprándole a China, China comprando a nosotros. Ese proceso fue muy bien abordado por Argentina, en acuerdo con Brasil. Muy simbiótico fue eso, esos 15 años. Fueron muy simbióticos. Hoy podríamos tener un proceso igual, porque además Lula gobierna Brasil. Y se desperdició, y ya se desperdició durante la presidencia de Alberto Fernández, con las dudas internas del gobierno. Pero claro que tendríamos que tener una inserción internacional en BRICS, porque son naturalmente nuestros demandantes. No es por hacer antinorteamericanismo, pero ninguna de las iniciativas de los Estados Unidos cuajó en Argentina, ni la Alianza para el Progreso a fines de los 50, donde terminaron siendo empresas industriales europeas, ni el consenso de Washington, donde las privatizaciones terminan siendo en su gran mayoría empresas europeas, ni el ALCA, que fue rechazado en Mar del Plata. Es decir, no hay posibilidad de inserción con Estados Unidos. Entonces, la emergencia de un bloque militar, económico, político que nos puede sostener en términos de inserción y de flujo de inversiones es clave en este mundo. Lo que está haciendo el presidente es rifar la Argentina, además de rifar la oportunidad. Porque, insisto, con los 90, bueno, en ese momento apertura, desregulación, privatizaciones, era un proceso general, que por supuesto Argentina lo abordó del modo más subordinado posible. Y eso sí es imperdonable. Podría haberlo abordado de un modo más autónomo. Solo 2 países de la región lo abordaron de ese modo, México y Argentina, que curiosamente siempre eran los más autonómicos. Bueno, en la actualidad, ese proceso que está llevando adelante el presidente con una política internacional de alineamiento automático con los Estados Unidos, no es menos recordar que estamos penando la AMIA todavía por esos alineamientos automáticos. Es grave lo que pasa hoy en la Argentina. Es grave y además es alocado. Y por último, la autonomía que puede tener la provincia de Buenos Aires por su tamaño, efectivamente, y de hecho hay políticas, no nos olvidemos que las provincias solo pueden hacer políticas de oferta, no políticas de demanda. Y las políticas de oferta son políticas de, bueno, mejorar la competitividad industrial, buscar mercados, tratar de sostener el sector público regulando, hacer una oferta educativa y de salud pública mejor, pero no, la discusión de las políticas de demanda es una discusión nacional. Y esa discusión nacional es una discusión que está obturada y que está tensionada. Donde también es cierto, y yo corto acá, no está la homogeneidad del Frente Nacional frente a esto tampoco. Digo, la crisis del 2001, donde venía la embestida dolarizadora también, estaban los dolarizadores en el 2001, y la banca offshore y el virrey que viniera, digo, se enfrenta a un Frente Nacional inicialmente organizado entre Duhalde y Alfonsín, con de Mendiguren armando las empresas, con cierta burguesía nacional que se sube a eso, y el emergente de ese Frente Nacional va a ser Néstor en el 2003. Pero hay un enfrentamiento a una política dolarizadora o extranjerizadora o profundización de la extranjerización. Bueno, esto hoy no aparece todavía, a lo mejor aparece, yo no lo estoy viendo y me equivoco, pero todavía no aparece frente a una ofensiva muy desestructurante de la nación. Lo dejo acá.
Muchas gracias, Roberto. Mariano. Sí, creo que Roberto, bueno, cumplió, dio todas las respuestas. Solamente para complementar, para agregar una cuestión más vinculado al tema que más se comentó, que es la cuestión energética y la vinculación internacional. Creo que ahí, bueno, los problemas globales cada vez tienen una escala mayor y requieren una cooperación internacional mucho más fluida, y en ese sentido la integración regional es justo lo que no está haciendo este gobierno, está haciendo absolutamente todo lo contrario, y estos problemas grandes requieren soluciones muy grandes, integradoras a nivel regional, y la cuestión energética es central en ese sentido. Los proyectos tienen que ser pluriestatales y el Mercosur tiene una ventanilla, tiene un instrumento que ha funcionado desde el año 2005 y ha permitido proyectos de desarrollo de infraestructura, que se llama Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM, que es un fondo solidario donde los mayores países, Brasil y Argentina, aportan más recursos y aprovechan más los países más pequeños. Y en una etapa inicial, el FOSEM se abocó a reducir asimetrías, por lo tanto, esos recursos fueron utilizados intensivamente en los países más pequeños de la región, pero creo que ahora estamos en una etapa en la cual se puede plantear esta necesidad de desarrollos de mayor envergadura que permitan una transformación estructural, incrementar la competitividad sistémica, mejorar las condiciones productivas regionales. Y en ese marco, la energía, sin lugar a dudas, está presente, sobre todo por la magnitud de las inversiones requeridas y porque cada vez es más necesario que sean inversiones pluriestatales, que no solamente se concentren en uno solo, en algún estado parte del bloque, sino que trasciendan y se puedan aplicar a nivel regional. Entonces yo creo que ese instrumento, que por supuesto con este gobierno no es tenido en cuenta, en un regreso creo que va a haber que activarlo. Lula en su asunción fue enfático en favor de esta cuestión. Por supuesto, también durante el gobierno del Frente de Todos tuve la oportunidad como representante de Argentina para el Mercosur de llevarle el tema al presidente, Alberto Fernández. Alberto Fernández también lo expuso en la cumbre del Mercosur y creo que es un tema que para adelante puede servir para mejorar la competitividad de toda la región. Bueno, eso, y seguimos, le doy lugar a las preguntas, por supuesto. Rubén acá levantó la mano, si querés desmuteate y pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo quería hacer una pequeña pregunta en relación a un concepto para, digamos, caracterizar lo que Roberto Feletti hablaba de las élites de Brasil. Aldo Ferrer alguna vez habló del concepto de densidad nacional. ¿Ustedes piensan que eso es lo que está faltando en la Argentina? Yo, sin ser economista, pienso que sí. Y por último, Rodrigo, así como última pregunta que también habías levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Nada, principalmente quería, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, se te escucha perfecto. Quería agradecer a la UNDAP esta maravillosa clase que nos han dado Roberto y Mariano. La verdad que ha sido magistral. Felicitarlos a todos. En realidad yo lo que me gustaría plantear como un aprendiz de la geopolítica internacional que soy, de estudiante crónico, a mí me interesa mucho el planteo del realismo geopolítico, que, que en su fase ofensiva indica que aquel poder, aquel país, aquella nación, aquel hegemón político que no gana, que no incrementa su poder, lo está perdiendo.
Y el gobierno actual no está incrementando su poder, a mi humilde entender. Para poner a consideración de los expositores, yo creo que con la debida osadía y las herramientas de creatividad y estatales y el esfuerzo de la nación toda, del pueblo, yo creo que es muy posible que esta situación se llegue a revertir. Con un cambio constitucional, como decía la compañera, hacia la constitución del 49, o un cambio constitucional de facto, como fue el Pacto de Mayo del presidente Milei. Nada, agradecerles y poner a consideración a ver qué opinan sobre estas cuestiones. Perfecto, ahora sí, Bueno, eso fue todo. Espero las respuestas de Roberto y Mariano. muy breve al compañero que habló de la densidad nacional, yo comparto, digo, lo señalé en el momento del gobierno de Macri. Macri recibe 45.000 millones de dólares de apoyo extraordinario del fondo, que es un apoyo muy por arriba de la cuota que a Argentina le hubiera correspondido, y no puede disciplinar a las élites, no puede organizar, porque una cosa es un proyecto conservador, en el cual se produce transferencia de recursos en contra de los ingresos populares, y esos recursos se reinvierten y se va consolidando un modelo conservador, y otra cosa es llevársela toda, fugarla. Es increíble que un presidente haya recibido 45.000 millones de dólares y pierda en primera vuelta, porque las élites se fugan todo el dinero. Eso quiere decir que hay una falta de densidad nacional muy bien expresada por el compañero que habló antes, que yo comparto. No es la élite de otros países. No lo es. No lo es inclusive la élite mexicana, a pesar de las crisis que provocó Salinas de Gortari. No lo hay. Y el otro punto respecto a la geopolítica, efectivamente, puede ser que Milei esté apostando al bando perdedor, pero, digamos, hoy no tiene una inserción internacional. Hoy tiene conflictos con España, país que tiene inversiones importantes en Argentina, bancos, telecomunicaciones, finanzas, seguros. Tiene conflictos serios con Brasil, nuestro principal socio comercial, tiene conflictos serios con China y no está recibiendo el apoyo que él espera. Pensar que un alineamiento automático con Estados Unidos va a provocar una relación privilegiada. Estados Unidos solo tiene dos relaciones privilegiadas en el mundo: el Reino Unido, la Alianza Atlántica e Israel. No tiene otras. Y hoy ese bloque hegemónico frente al bloque euroasiático pareciera por lo menos cuestionado en su hegemonía. Así que bueno, hay una inserción internacional fallida que seguramente lo que pasa que es como el carry trade, todo nos surge por lo que está pasando. Ahora, efectivamente está navegando en un escenario de mucha tensión y muchas probabilidades de pegarse una piña grave. Sí, a mí, bueno, realmente me provoca vergüenza, mucha vergüenza, el relacionamiento externo de este gobierno, que es con nuestro gobierno, con el resto del mundo. Es realmente una caricatura de lo peor. Es muy lamentable. Pues, y hay mucha improvisación. Lo que ha hecho en el vínculo con China, creo que es el mamarracho más grande, pero también, por supuesto, con nuestro principal socio comercial, Brasil, y con España, también ha dejado muchísimo que desear. Yo creo que hay que vamos a empezar a naturalizarlo, pero bueno, el costo va a ser muy grande para después tratar de remontarlo. Y respecto a la cuestión de las elites, yo trabajé muchos años, y de hecho sigo trabajando para empresas nacionales,
y es muy preocupante. Yo trabajo para pequeñas y medianas empresas industriales, centralmente, y tienen una desorientación pavorosa. No tienen idea de cuáles son sus intereses, son muy fáciles de convencer y se confunden brutalmente, tienen un esnobismo muy peligroso, se equivocan continuamente. Eso da cuenta de que Argentina en realidad, bueno, para ser exitoso no hace falta mucho cráneo, sino más bien cierto posicionamiento en el mercado interno, cierto poder en el mercado interno para poder fijar precios y después algún ingeniero que maneje la planta industrial. Pero en las decisiones estratégicas son muy malos y son muy malos para coordinarse en agrupaciones empresarias. Y como para peor, bueno, nuestro gobierno, el gobierno primero el de Néstor, pero en menor medida, pero fundamentalmente el de Cristina, los dos gobiernos de Cristina, el vínculo que tenía con las asociaciones empresarias también era bastante pobre, y organizarlas, por supuesto que es un trabajo titánico, pero el vínculo que había, creo que pasamos de un extremo en los gobiernos de Menem, de la Rúa, incluso también en el de Néstor, había funcionarios del sector público que habían pertenecido a la UIA, a la sociedad rural, a grandes entidades financieras, y por supuesto, por haber pertenecido a esos grupos y saber que iban a volver en algún momento a trabajar para esos grupos, tenían muchos vínculos. Y pasamos de eso, de tener una relación carnal con las grandes corporaciones, a tener un gobierno, especialmente el gobierno cuando fue ministro Axel Kicillof, a tener un gobierno que directamente no conocía los nombres de las principales cámaras empresarias. Por supuesto que no conocía tampoco a los empresarios. Yo tuve la posibilidad de hacer algunos vínculos entre el sector privado y el sector público en ese momento. Y era muy difícil. Entonces, bueno, pasamos de un extremo al otro, y entonces creo que el rol del sector público, especialmente para la Argentina, teniendo en cuenta las deficiencias que tiene nuestra élite y bueno, nuestro espacio empresarial nacional, de pequeñas y medianas empresas y algunas grandes nacionales comprometidas con las necesidades productivas del país, es muy complejo, y tenemos un desafío gigante en ese sentido. Es un tema que hay que atenderlo muchísimo. Lamentablemente tenemos esta dificultad y creo que por eso es para la Argentina, para mejorar la competitividad, volver a tener algún tipo de mayor injerencia industrial en la actividad económica, va a ser importantísimo el rol del Estado directamente con empresas estatales, liderando la planificación productiva en un futuro gobierno nacional y popular. Porque si estamos descansando en la élite empresarial de la Argentina, bueno, vamos a chocarnos varias veces. Yo no le tengo, bueno, y les digo, yo trabajo mucho para empresarios, y lo noté también cuando pasé por la fusión pública, durante el gobierno de Alberto Fernández, también desde ese espacio también lo noté. Hay muchos problemas de articulación, de organización, de coordinación entre las empresas y el vínculo con el Estado siempre es muy deficiente. Entonces, bueno, sí, sin lugar a dudas, ahí hay una cuenta pendiente, mucho trabajo por delante. Bueno, les quería agradecer entonces a Mariano y a Roberto por esta charla. Ahora, bueno, les recuerdo que la próxima clase será el martes que viene
y vamos a hablar sobre la pauperización laboral y social. Va a estar Delfina Rossi y Pablo Chena. Hacemos, si quieren, una despedida todos. Ahí, desmutea. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos. Nos vemos el martes que viene. Gracias. Magistral, Roberto y Mariano, muchas gracias. Saludos. Saludos.